Buenas tardes, mi nombre es Moisés Moreno y hoy les voy a hablar un poco sobre ilícitos en materia de licores. ¿Qué es un ilícito? Primero comenzaré explicando un poco lo que es un ilícito. Un ilícito es un hecho o una acción que incumple la ley, es decir, algo prohibido por las leyes ya que viola las normas establecidas en la misma. Ilícito en materia de licores. Por otra parte, los ilícitos en materia de licores son aquellos actos u omisiones que constituyen una infracción de las normas tributarias establecidas en la respectiva ley, originando así la aplicación de una sanción por parte de los organismos competentes. Cabe destacar que los impuestos de licores tienen dos finalidades desde la perspectiva ética. La primera, desintensivar el consumo de licor y por otro lado, subsanar los problemas que su consumo pueda generar en la sociedad. En pocas palabras, esos recursos deberían destinarse a cubrir gastos asociados al control y administración de esa actividad, así como los relacionados en materia de salud y seguridad derivados del consumo de alcohol. Todo eso se supone debe pagarse con los tributos asociados a esa actividad. Sin embargo, cuando se da una situación de evasión, el Estado deja de tener los recursos necesarios para atender sus fines, ya que esos tributos están destinados al funcionamiento del Estado y redistribuidos para sufragar el gasto público. Con el expendio informal de bebidas alcohólicas se estaría violentando la ley que regula su comercialización. Ilícito en materias de licor. Un ejemplo en el tema de licores es la venta informal o clandestina de bebidas alcohólicas, ya que quien vende licores de manera informal incurre en la evasión de impuestos, es decir, viola la ley, lo que es considerado un ilícito. Ese ilícito que al final afecta al Estado, que deja de percibir tributos de los operadores de la economía informal, que son los que dan sustento a la nación. Es decir, cuando una persona compra a los vendedores informales, el Estado en ese caso deja de percibir el respectivo impuesto, lo que se traduce en pérdidas para él, ya que con dicha gravamen es que el Estado puede tener los recursos necesarios para atender sus fines. El COVID-19 y la venta de licores. Ahondando un poco más en el tema sobre los ilícitos en materia de licores, un caso reciente se presentó durante la pandemia por el COVID-19 en Venezuela. Dicha pandemia convirtió la compra de bebidas alcohólicas en un verdadero modus operandi, en el que solo el sector informal salió beneficiado. Las restricciones que impuso el gobierno para evitar la propagación del COVID-19 frenaron a los sectores de la economía formal, pero no sirvieron para poner un parado a las actividades económicas por debajo de cuerda, hablando coloquialmente, las cuales ganaron terreno en plena pandemia. Todos los sectores se vieron afectados con la llegada del COVID-19 y de la medida de financiamiento y confinamiento impuestos por las autoridades. La venta de licores no fue excepción. Sin embargo, esto dio pie al comercio ilícito de bebidas alcohólicas, ya que mientras los expendios de licores autorizados para tal fin cerraron, dejaron el campo libre para el comercio ilícito ejecutado, por ejemplo, por el vecino que vendía bebidas sin los debidos permisos. Cabe destacar que representantes del sector licor estimaban que el COVID-19 provocó una caída significativa en el sector formal, mientras que hubo un crecimiento en el expendio informal de bebidas alcohólicas. En ese sentido, el sector informal ganó terreno con las medidas de impuestos por el
Estado debido al COVID-19, proporcionando así la proliferación del comercio informal de licores en plena pandemia, sentenciando al Estado por ese ilícito cometido a perder ingresos por concepto de tributos generados por el sector licorero, ingresos que podían ser destinados a los gastos que deben subsanar con dichos impuestos. Muchísimas gracias, esta fue toda mi exposición, espero que les haya gustado.